En la Biblia hay un pequeño rollo. Este pequeño rollo es un ángel poderoso que descendía del cielo. Un pequeño rollo que tenía. Este pequeño rollo estaba abierto. No estaba sellado. Entonces, este pequeño rollo habla de ¿qué contenido? Leamos un poco. Es decir, hay un ángel poderoso que después de descender, juró diciendo que ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, tal como Dios a sus siervos los profetas les había anunciado. Ese misterio de Dios es el reino de los cielos, es decir, la séptima trompeta. Cuando suene, el reino de Dios vendrá. Por ejemplo, nosotros decimos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Al principio, Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre y predicaba el Evangelio, también dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Este reino de los cielos del que se habla. ¿Cuándo vendrá? Preguntémosle a la hermana Zaoan. Hermana Zaoan. El Señor Jesús dijo. Ja ja ja. El Señor Jesús dijo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? En nuestra propia era. Vendrá. En nuestra propia era. No. En la era del Señor. Es en esta era. Respuesta correcta. Entonces, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? Preguntémosle a la hermana Ruth. Ella también está sonriendo. ¿Sabe la hermana? ¿Sabe cuándo vendrá el reino de los cielos? Decimos. La respuesta es en parte correcta. Pero, la Biblia dice que es cuando la séptima trompeta suene. Ja ja ja. Las hermanas, aunque no están familiarizadas con la Biblia, pero también en la era de las hermanas vendrá. Es cuando suena la séptima trompeta. Que el reino de los cielos vendrá. Significa que la séptima trompeta, cuando suene, el Padre arrebatará el reino de las manos de Satanás. Y luego, nos dará el reino. Es decir, cuando la séptima trompeta suene, el reino de los cielos vendrá. Y para nosotros, ¿no es algo muy bueno? Resulta que la séptima trompeta, cuando suene, vemos que el Padre Celestial, ¿a quién le da el reino? Cuando la séptima trompeta suene, vemos que hay 24 ancianos, alabando a Dios diciendo, por fin, el reino ha venido, el reino de los cielos ha venido, Dios reina, ha tomado el reino, el Hijo del Padre Celestial, el Señor Cristo, también ha llegado a reinar. Justo cuando los ancianos alababan al Padre Celestial y al Señor, en ese momento, apareció una visión, y se vio a una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces esta mujer dio a luz a un niño. Esta mujer es el reino de los cielos. Entonces, cuando llegó el reino de los cielos, fue cuando sonó la séptima trompeta. Y cuando llegó ese reino, ¿a quién se le dio el reino? Dios y el Señor iban a dar el reino a Israel. Eso es la llegada del reino de los cielos. Ahora veamos. ¿De qué habla aquí el librito en la mano de este ángel poderoso? ¿De qué trata? Hermano Sibo, léelo. Luego, la voz que antes me hablaba, esa voz, volvió a ordenarme. Era una orden del Señor. Esa voz era del Señor, nuestro Padre. Las palabras del Señor Jesús decían, ve a la mano del ángel que está sobre el mar y la tierra. Toma el librito abierto y tráelo. Entonces fui al ángel y le dije, por favor, dame el librito. Y él me dijo, ve y cómetelo. En tu boca, pero en tu vientre será amargo. Aunque en tu boca será dulce como la miel. Entonces, el apóstol Juan tomó de la mano del ángel aquel librito y se lo comió. Al comerlo en la boca, efectivamente, el librito era dulce, como la miel. Pero después de comerlo, el vientre se volvió amargo. En ese momento, unos ángeles volvieron a decirle a Juan, debes profetizar sobre muchos pueblos, naciones, países, lenguas y reyes. Otra vez. Entonces, ¿qué significa esto? ¿De qué habla este librito? Aquí dice, debes referirte a muchos países, pueblos, lenguas y reyes. Y volver a profetizar. El librito contiene profecías del futuro. Profetiza sobre las naciones y los pueblos.
Es decir, profetiza sobre cuándo ese país o aquel país caerán, cuando ese presidente, o ese jefe de Estado, será derribado. De eso se trata la profecía. Así es este librito. Entonces, ¿por qué este librito? Resulta ser una profecía que dice que este país cayó, que aquel rey, que aquel monarca también cayó, y que ese pueblo también se derrumbó. ¿Por qué profetiza así? Porque este librito tiene un punto central. Lo que explica este librito es que Dios destruirá a todas las naciones de la tierra, y luego dará el reino a Israel. Por eso, hay que profetizar la caída de cada país y de cada poder. Eso es este librito. Entonces, hermana Zawan, obtuvo sobre que el hermano Geberes, el hijo del dueño de una gran empresa, su propio hijo biológico, en ese sueño, se descubrió algo maravilloso. Un momento después, esa misma mañana, mientras se hablaba de la verdad, ella vio una línea de texto, llamada Difusión de los rollos de experiencias. Li, de experimentar. Juan, de rollo de libro. Chuan, de predicar. Yang, de difundir, es decir, difusión de los rollos de experiencias. Significa que debemos experimentar la difusión del librito. El librito es el que está en la mano del ángel. Eso también significa que debemos experimentar lo que el Padre Celestial nos ha dado. Las profecías dadas al hermano Geber, es decir, a los dos profetas. El hermano Geber es uno de los profetas. En las profecías dadas a los dos profetas, en ellas, se profetiza la caída de este país, la caída de aquel país, la caída de ese otro país, la caída de este gobernante. Es como, ahora el hermano Geber, durante estos días, continuamente, ha profetizado múltiples veces diciendo que Xi Jinping caerá muy pronto. También dijo que el rico Hu Jintao, el presidente Hu Jintao, dijo que Hu Jintao derrocará el régimen de Xi Jinping. También mencionó que el PCC caerá bajo el liderazgo de la sexta generación. Y que, en manos de la sexta generación de líderes, será destruido. Y ahora, la sexta generación está por llegar. Xi Jinping dejará el poder de inmediato. Dejará el poder, y llegará la sexta generación. Tan pronto como gobierne la sexta generación, el país se dividirá. El de Satanás, el país del PCC se dividirá. Luego también profetizó que se atacará a Japón. Y también profetizó que Rusia se dividirá pronto. Y también profetizó que Estados Unidos y el Reino Unido son la bestia de dos cuernos. Y también profetizó que el régimen de Irán colapsará. Las profecías país por país, rey por rey. Estas profecías. Este es el contenido del librito. Este librito es maravilloso. El Padre, a través de este método, lo puso en el corazón del hermano Geber, haciendo que el hermano Geber, de repente tuviera semejante palabra. Es muy maravilloso. Cada vez que se habla, cuando llega el momento, todas se cumplen, todas se realizan. Sí, ¿quién dijo estas palabras? Es el Espíritu Santo en el interior del hermano Geber quien las dijo. Lo que el librito explica es que Dios, con el fin de dar el reino a Israel, debe destruir en la tierra este imperio, el reino de aquella dinastía, destruir este país, el reino de aquel país, destruir a Rusia, destruir al PCC, destruir cada uno de los países, destruirlos todos. Y en poco más de 10 años, todos serán destruidos, para que los hermanos y hermanas sigan escuchando profecías, y después de eso, descubran que todas se cumplen por completo, y así sepan lo grande que es el reino de Dios. El hermano Sibo no tomó ni espada ni lanza, y aún así destruyó tantos reinos. El hermano Sibo ya era el Israel espiritual. No tomó ni espada ni lanza. Entonces, ¿cuál fue la razón? Este reino y aquel reino fueron destruidos. Resultó que fue el Padre Celestial y el Señor Jesucristo quienes lo realizaron en el cielo. El hermano Sibo solo hablaba de grandes cosas. El Padre Celestial y el Señor iban a hacer grandes cosas, y también iban a cumplir grandes cosas. Así, entendemos que el librito era una profecía sobre la destrucción de varios países, y al final, establecer el reino de Dios. Ahora, a continuación, veamos lo de los dos testigos, de lo que se habla en el capítulo 11. En ese momento, había una vara de caña, que servía para medir, una vara de medir, dada al apóstol Juan, hermano Sibo, lea. Luego me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, a mí, y una voz me ordenó diciendo: levántate y ve a medir el templo y el altar. Y cuenta también a los que adoran allí. Ve a medir el templo y el altar de Dios. Y cuenta también a los que adoran allí. Pero no midas el atrio exterior del templo, porque ya fue entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Daré autoridad a mis dos testigos, y ellos, vestidos de cilicio, profetizarán, dando profecía, por 1260 días. Entonces se oyó una voz que decía, que fueran a medir el templo de Dios, y el altar de Dios, y a contar a los que adoran allí. Entonces, ¿qué significa esto? El templo de Dios no existe en esta era, y el altar de Dios tampoco. En realidad quiere decir
medir y contar. A las personas, es decir, a la gente celestial. Eso es el altar. La gente celestial. Eso es el templo. Nosotros somos el altar de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ir a medir. Y contar significa ir a contar. ¿Cuántas personas quedan todavía que vienen al templo a orar a Dios? ¿Cuántas personas quedan todavía junto al altar para alabar a Dios? Es decir, ve a contar entre los sacerdotes del Israel espiritual, los llamados altar y los llamados templo. ¿Cuántos quedan todavía que en este tiempo aún me alaban? ¿Cuántos quedan todavía que aún me ofrecen oraciones de gratitud? ¿Y cuántos quedan todavía que me adoran? Entonces, en ese momento, cuando se mide, es durante la gran tribulación, porque en esa era, en la época de la gran tribulación futura, adorar a Dios estará prohibido. Adorar al Padre Celestial, alabar al Padre Celestial y al Señor, estará prohibido. Si alguien alaba al Padre Celestial y al Señor, podría ser decapitado o ser encarcelado. Este es Dios. En este tiempo de sufrimiento, veamos, en medio del gran sufrimiento, ¿quién es el que Dios ha designado especialmente para darle una recompensa? Esto relata este asunto, pero también profetizó diciendo: el patio exterior del templo. No lo midas, porque el patio exterior ha sido entregado a los gentiles. Esto significa que el patio exterior, originalmente el patio exterior, ¿qué tipo de personas adoraban a Dios allí? Dentro del patio estaban los reyes. Dentro del patio estaban los sacerdotes y los levitas adorando. ¿Y fuera del patio? Era donde adoraban los israelitas. Eso significa que, durante la futura gran tribulación, solo aquellos inscritos en el libro de la vida del Cordero podrán tener la fuerza para adorar y alabar al Padre Celestial y al Señor, mientras que los del libro de la vida, es decir, los predestinados a tener vida eterna en la nueva tierra, ellos no tendrán esto. Ellos ya han sido entregados a los gentiles, y no tendrán la fuerza para adorar. Es decir, en ese momento, ellos ya no necesitan contar más. Si queda alguien en el patio exterior, si hay alguien adorando a Dios, ¿están los hijos de la nueva tierra? Los hijos de la nueva tierra probablemente ya no estén. Tal vez solo unos pocos tengan ese valor. Solo las personas espirituales pueden adorar a Dios. Los hijos de la nueva tierra, en ese momento, huirán para salvar sus vidas. Su fe tampoco será suficiente. Por lo tanto, temerán ser asesinados. Así que no se atreverán a alabar mucho a Dios, pero no aceptarán la marca de la bestia. En este momento, hay dos testigos, a quienes el Señor les dará autoridad, vestidos de cilicio, para profetizar. Estos dos testigos son el Moisés del nuevo pacto y el Elías del nuevo pacto, es decir, de cuando el Señor Jesucristo se transfiguró, los que vinieron a encontrarse con el Señor, esos dos hermanos, esos dos profetas, estos dos profetas, en realidad son los dos hermanos de esta era. Es decir, todos cantan el cántico del siervo de Dios, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El Moisés mencionado aquí es el hermano Geber de los dos testigos, y el otro, el hermano llamado Elías, en el futuro, se nos revelará, para que nuestros hermanos y hermanas lo sepan, que la gloria sea para el Padre y el Señor.